Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Abrimos esta conferencia que es una apertura y a la vez un corolario de cierre del curso independiente de posgrado Perspectivas Feministas en los debates actuales de los derechos, que nos damos el lujo con Diana de llevar adelante durante 54 horas con aproximadamente 25 personas, buena parte están aquí, han venido de distintos lugares del país, han venido de otros lugares de la orbe. Había gente que mientras tomábamos mate estaba cenando, había gente que estaba en otras ciudades, en otros países de México, Chile, Colombia, Uruguay. ¿De qué se trata este curso que hoy estamos cerrando? Es un curso en donde pretendimos, y creo que lo logramos, ofrecer discusiones sistematizadas y calificadas sobre conflictos de derecho desde un abordaje interdisciplinario, entendiendo que el derecho es una herramienta estratégica de equidad de género y de respeto de la diversidad. Y pretendimos brindar algunas herramientas para una visión crítica que nos permita tener un acceso a la justicia. Hace algunos años, en los últimos años básicamente, varios espacios académicos comenzaron a ofrecer acciones formativas más o menos sistematizadas en la organización curricular sobre género y feminismos. Esta facultad ha incorporado materias, ha incorporado seminarios tanto en el ciclo de grado como en el posgrado, y entre uno de esos está el programa de actualización de género y derecho, donde varias personas graduadas de ese programa también hoy nos acompañan entre las 300 que han pasado por sus aulas y por sus pantallas, porque tuvo como 2 etapas a partir de la pandemia. Entonces, cuando llegamos a este punto, pensamos que era necesario avanzar con la promoción y con la sistematización de algunos debates que traen los feminismos jurídicos y que por cuestiones de tiempo no suelen poder ser abordados en profundidad como conflictos de derecho. Y entonces ahí con Diana nos propusimos este curso de posgrado como un espacio de discusión y construcción interdisciplinaria de conocimiento en torno a los derechos humanos y teniendo como metodología de trabajo el diálogo en la diversidad de opiniones. Las clases fueron sincrónicas los días jueves, durante 2 horas, pero además teníamos 1 hora adicional para discutir lo que nos había quedado pendiente y rumiando de la sesión anterior. Y tuvimos contenidos como lo que tienen que ver con las herramientas conceptuales en los debates actuales de los derechos, debates sobre el origen y el fin de la vida, los desafíos de la autonomía, las nuevas formas de familia, la recolección de pruebas forenses, violencias de género que no suelen ser abordadas, explotación sexual y trata de personas y democracias paritarias, con un corolario de cierre que vamos a iniciar a continuación. Sin embargo, ninguna apertura de ninguna conferencia puede ser posible si no hay agradecimientos. Agradecimientos a todas y cada una, y me refiero en femenino porque eran todas mujeres cis, a todas y cada una de las estudiantes que formaron, de las 25, que formaron parte de esta primera cohorte, porque vamos por más, siempre redoblamos la apuesta, que estuvieron desde el extranjero, desde el país, las argentinas que estaban en otros países, al equipo docente, hoy nos acompaña, y la estuve viendo por allí, a Laura Saldivia Menajovsky, que nos hizo dar vuelta todo el tiempo con qué son las familias y esos nuevos formatos. Estuvieron Anabela Di Tulio, Eleonora Lam, Laura Belli, Romina Faerman, Sofía Minieri, Celeste Moretti, María Fernanda Rodríguez, Carmen Colazo, María Florencia Cerdá, Pamela Tolosa, Marcelo Colombo, Julieta Suárez Cao
y Flavia Friedenberg, además de Diana Maffia, quien les habla, a la Facultad de Derecho y al Departamento de Posgrado de esta facultad, porque abren la puerta para la discusión, y eso siempre es bueno cuando hay grietas. Y a las compañeras y el compañero del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque sin ellas y él esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Le paso la palabra a Rita Segato. Sí. No vale. Acercarle el micrófono, sí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a Diana. Me siento muy honrada por estar aquí. También muy especialmente porque la quiero mucho a Diana. Una de las cosas que más me ha emocionado y sorprendido cuando recién llegué, vos no lo sabés a lo mejor, aunque lo he dicho varias veces, cuando fui recién llegando de vuelta a la Argentina, es la recepción amorosa que recibí tuya y de Dora, que son, digamos, somos de la misma, aproximadamente de la misma generación. Dora un poco mayor, yo en el medio y ella más chiquita. Entonces, me hizo muy feliz ver que volví a mi país, que es algo que deseé por tanto tiempo, y que tuve los brazos abiertos de esta persona que está aquí al lado mío. Estoy muy agradecida por esto y por esta invitación para estar aquí. Entonces, me olvidé los lentes, estoy con lentes prestados, pero bueno. Lo que organicé para hablarles a ustedes, siempre esperando así un retorno, lo dejé claro porque a mí me gusta el retorno del público, me gusta saber, me gusta el espejo del público, ese espejo de la reina mala que llamo, ¿no? ¿Cómo estoy? Si lo que estoy diciendo tiene sentido, si no tiene sentido, qué sentido tiene. O sea, el retorno para mí, cualquiera que sea, es importante. Y organicé lo que voy a exponer en la forma de lo que llamé grajeas o pastillas, algunas ideas, de algunos puntos de los que hablo varias veces, diversas veces, pero siempre le voy agregando algo más, una especie de temario, ¿no? Entonces voy a ir exponiendo de una forma un poco telegráfica, esa es la manera de decirlo, de describirlo, estos temas y elaborando un poquito cada uno de estos puntos. Entonces voy a comenzar por algo que enfatizo mucho en los últimos tiempos, que es la importancia del arte de pensar en conversación, o sea, el arte y la práctica que no se ha perdido en nuestro país, ¿no? Que es un gran placer y que es vincular también, ir pensando como conversando, que es en realidad lo que está en la base del ensayo, que es el género en el que los latinoamericanos han escrito durante mucho tiempo y que es completamente diferente al paper, ¿ok? El paper es un producto y una súmula de productos, ¿no? Es como una súmula de informaciones analizadas, es en el estilo anglosajón de presentar un resultado. Nosotros pensamos conversando y escribimos ensayísticamente, que es también una forma de conversar porque es el querer convencer de algo. Para mí esas dos formas, esos dos formatos, distinguirlos es absolutamente fundamental. Entonces, el tema para mí hoy lo he definido de la siguiente forma, es sobre el derecho y la vida real de las personas, ¿no? Para mí el derecho es más que nada un discurso potente. Yo no soy del área del derecho, no soy formada en derecho. Para mí lo que vale del derecho es el discurso que lo constituye, ¿no? Es una manera de hablar sobre lo que debe ser y puede ser y lo que no debe ser y no puede ser.
Y como no es en general entendido así, sino que se ha vuelto un área técnica, también le cuesta muchísimo llegar a destino y hacer cualquier impacto en la vida real de las personas. Por muchos años a mis alumnos de antropología, que es mi campo, les decía lo siguiente: si llegara un marciano aquí, ¿no?, a Brasil, donde yo estaba enseñando, o Argentina, donde estamos ahora, llegara el marciano y bueno, voy a enterarme de cómo es esta sociedad. Entonces piensa, bueno, voy a la Constitución y a los códigos, los leo y pronto ya sé cómo es este pueblo, cómo es esta gente. ¿Es así? No es así. Eso debe servirnos para darnos cuenta de la lejanía entre la letra del derecho y la vida de las personas y la forma de resolver conflictos y la forma de actuar, las prácticas mismas de una sociedad. O sea, tenemos que darnos cuenta de esto, es fundamental. Eso se agrava especialmente en América Latina y también en España, en el mundo, yo diría, iberoamericano. Hay un problema en nuestro movimiento, el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, porque durante un periodo casi demasiado largo hemos pensado que luchando por pasar leyes, por legislar, por conseguir realmente un impacto en el legislativo, íbamos a transformar la sociedad. ¿Funcionó de esa manera? Yo creo que no. O sea, las leyes van creando normas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, van creando, dando las bases para crear instituciones y políticas públicas, pero no fue, yo no creo que realmente es el camino por el cual las mujeres estamos transformando el mundo. ¿Por qué? Por esta distancia constitutiva que existe, yo diría que fundacional, entre nuestros estados en América Latina y lo que administran. Sobre eso también voy a decir dos palabras. Perdónenme por el baño de agua fría. Yo creo que las leyes hay que conocerlas, hay que estudiarlas, pero siempre dándonos cuenta de que falta mucho para conseguir una eficacia real del derecho, una eficacia que, si no es primero una eficacia simbólica, no va a ser nunca una eficacia material del derecho. Primero necesita adquirir una eficacia simbólica. ¿Qué quiere decir? Su discurso necesita persuadir y disuadir y estar presente en la conciencia de las personas y ser creíble. Caso eso no suceda, la eficacia, por más que existan las leyes, la eficacia del derecho estará muy comprometida. Eso lo vemos muy claramente con la dificultad que existe para hacer disminuir, para hacer ceder la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Hemos pasado una gran cantidad de leyes que tienen que ver con la violencia, leyes punitivas, pero la violencia no obedeció a esa legislación. Entonces ahí tenemos un gran campo, ¿no?, de indagación que debemos comprender mejor, que es necesario entender mejor. El movimiento feminista entonces puso muchas de sus fichas, o sea, tiene muchísimas de sus fichas en una producción teórica, filosófica, importantísima, inclusive sofisticada y de difícil lectura, que llena los estantes más grandes de las librerías físicas y virtuales. Ese esfuerzo. La vida realmente se transformó en una serie de temas, de cuestiones. Las mujeres estamos presentes y en casi todo lugar se necesita y se hace el esfuerzo de en algún lugar poner a la mujer, poner la figura de la mujer. Hay que tener atención a eso porque a veces se trata de lo que se llama un tokenismo, o sea, el token, ¿no? Aparece, está contemplada la mujer, ahí está la figurita mujer. Y estamos viendo una serie de escenas donde se pone
la figura de la mujer como un token, ¿no? Pero no como algo que realmente va a llevar a la transformación de lo que se está haciendo. Entonces eso es también una advertencia. Entonces yo creo que fue una gran cosa que sucedió en los últimos tiempos, que fue el movimiento feminista retornar a la calle, retornar a la toma del espacio público, a las marchas y al hacerse presente de cuerpo presente y tomar el espacio público con una modalidad muy distinta a cómo las marchas, por ejemplo, de sindicatos, de partidos políticos, de movimientos sociales organizados, habían tomado ese espacio público. La mujer lo tomó de otra manera y ahí marcó realmente otro camino para la política. Quiero contarles también, entre las cosas que tengo listadas que no puedo olvidar, es lo que me ha pasado. Quizás estoy dando algo, yo no soy una persona pesimista ni negativa, estoy queriendo contrarrestar el exceso de fe estatal que he visto en mi movimiento durante mucho tiempo. No comparto esa fe estatal por la distancia que nuestros estados guardan con relación a lo gerenciado, a lo administrado, de lo cual voy a hablar en un minuto. Todo esto hay que tomar conciencia. ¿Para qué? Para modificarlo, ¿no? Son realidades que, aunque parezcan incómodas, si no las nombramos, y ese es el trabajo del pensador, del intelectual, es nombrar lo que está ahí, lo que todo el mundo sabe, lo que es absolutamente visible, lo que es el aire que respiramos, pero nombrarlo para poder trabajarlo mejor. Entonces me sucedió, y últimamente con los años, con la edad, porque ya ultrapasé los 70, me estoy volviendo un poco comediante, ¿no? Eso me encanta. Es una libertad que me puedo tomar porque ya, total, ya estoy del otro lado de la vida. Entonces fui a España y me hicieron una entrevista, no sé si ustedes han visto alguna vez el programa La Base, que es un gran programa de periodismo y de noticias, de análisis periodístico muy bueno. Y La Base existe en un medio que se llama Público. La Base ocurre dentro de un medio periodístico que tiene revista, que tiene otros programas, que se llama Público, en Madrid. Entonces fui ahí, me hicieron una entrevista. En la entrevista, entre las muchas cosas que dije que uno de los problemas con la justicia era que los jueces tienen la misma mentalidad que los panaderos, que los carniceros, que los astronautas, que los físicos, que los químicos y que cualquier hijo de vecino. Que los administradores de justicia, jueces, fiscales, y todo lo que en Brasil se llaman los operadores del derecho, tienen la misma mentalidad que cualquier persona común, no tienen noción sobre la cuestión de género, ¿no? Bien, di la entrevista, fue publicada, pero la periodista le puso el siguiente titular: Rita Segato dice que los jueces tienen la misma mentalidad que un carnicero. ¿Y qué pasó? El chiste viene ahora. Pasan 2 o 3 días y recibo una cartita así: Rita, hola, yo soy una feminista madrileña, perdóname, me gustó la entrevista, pero me veo obligada a contarte que fui a la carnicería y el carnicero me dijo que por favor te transmita que está muy infeliz con la comparación que acabas de hacer. Juro por Dios que eso pasó, o sea, es rarísimo. Yo dije, pero no puede ser. Dice, los carniceros estamos ofendidísimos porque ella ha dicho que nuestra mente es igual que la de un juez. ¿Ven? Bien. Otro tema. No podía dejar de contarlo. Entonces, en nuestros países tenemos un problema de fundación, como decía antes, ¿no? Que siempre lo estoy repitiendo en las conferencias públicas que doy porque es necesario darse cuenta. Todos aquellos personajes históricos, vamos a decir, O'Higgins, San Martín, Belgrano, Bolívar, Artigas, Juana Zurduy, en fin, sigan por donde quieran porque país que visito, país que pregunto. ¿Cómo murió el libertador de tu país? ¿No? En México lo mismo.
todos los que le pusieron el cuerpo a la independencia murieron solamente de 3 formas de muerte. Una, en la miseria, el abandono, la enfermedad y el hambre, ¿no? 2, asesinados. Y 3, en el exilio. Entonces, no fueron ellos que fundaron nuestras repúblicas. Nuestras repúblicas fueron fundadas por una élite criolla, ¿no? Heredera de la visión del mundo de España, del colonizador, o sea, ultramarina transportada al continente, y esos personajes fundaron nuestras repúblicas de una manera tal que ese aparato estatal tiene unas manijitas y lo hace apropiable y manipulable, y sobre todo hace lo siguiente, que tiene que ver con el derecho, que nunca ha perdido hasta hoy la relación de exterioridad y distancia con relación a lo administrado y con relación a la gente. Eso para nosotras mujeres tiene un impacto y un efecto enorme. O sea, yo lo veo en el lugar donde vivo, que es en Jujuy, remoto, un lugar lejano de la capital, y lo cuento últimamente porque sin necesidad de darse cuenta, los niños de la escuela primaria han recibido durante el gobierno de Cristina computadoras. Todo el mundo ha recibido una tablet para ir a la escuela, que es algo extraordinario. Entonces le preguntaba a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Quién te dio esa tablet? Dios. No, sí, Dios. Piénsenlo. Eso es la distancia del Estado, que a pesar de los rituales escolares, que por mucho tiempo fueron los mismos en el centro de la capital federal, en el centro del Río de la Plata y en la frontera más remota, porque lo he visto, el mismo ritual, el mismo delantal blanco por mucho tiempo, el mismo Salve Argentina, el mismo Izar, a pesar de ese esfuerzo de la nación por esa homogeneización de su territorio, pero el papel del Estado para la gente no está claro. Y para muchos niños y niñas el Estado es un policía con un revólver en la cintura y una maestra racista. ¿Tá? Eso, lo que estoy diciendo, yo creo que es obvio para la mayor parte de las personas aquí presentes. Entonces, ese es el tema del Estado. Esa exterioridad permanente, y que eso afecta también la legislación en los temas de género, o sea, que no llega a destino. Lo que estamos consiguiendo es, con la presencia fuerte nuestra en la calle, desobedeciendo inclusive las formas en que se presenta el cuerpo en el espacio público, ¿no? Las formas de vincularidad que se hacen manifiestas en la calle, el abrazo, el estar juntos, la cercanía corporal, en fin, todas las características de la marcha de las mujeres en la calle, movimiento en el cual nuestro país, la Argentina, fue realmente muy importante, pionero y modelo para el mundo, ¿no? Después viene Chile, en fin, pero hemos, digamos, inaugurado una manera de hacernos presente, y todo ese tema que yo trato y que no voy a hablar hoy, de la politicidad femenina, que es una forma diferente de hacer política. No voy a hablar sobre ese tema hoy, a no ser que alguien me pregunte. Entonces, otro tema central, la diferencia entre el contrato y el estatus, que es algo relevante. Yo tengo una autora que es una de mis autoras de cabecera, que es Carol Pateman, y su libro El contrato sexual, ¿no? Es un libro permanente para mí. Carol Pateman va a decir que existen en paralelo, dos sistemas normativos que nunca uno ha conseguido eliminar el otro. Uno es el sistema del contrato, que es el de la ley. La ley es el contrato. Y el otro es el sistema de estatus, que en realidad es otra ley, es otra ley. Entonces, que el contrato nunca ha conseguido suprimir el estatus. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. O sea, la ley existe, pero el estatus es permanentemente vigente como normativa. ¿Qué quiere decir el diferencial entre un hombre y una mujer, un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, un cuerpo blanco, un cuerpo negro?
esa es una relación de estatus que la ley no está consiguiendo modificar. Entonces, lo que tenemos sobre todo en el momento presente es que, y cuidado, que esa relación de estatus, como la llama y la caracteriza muy bien Carol Pateman, no es un estado de naturaleza, como a veces podemos pensar, ¿no? Un desorden. No es un desorden, es otro orden. Por ejemplo, cuando observamos lo que está pasando con propuestas políticas como la de Bolsonaro, la de Trump y la de Milei en nuestro país, ¿no? Lo que estamos viendo es que ellos proponen como normativa el retorno al sistema de estatus, que es otra normativa, y que es lo que la ley, o sea, las repúblicas, una democracia, intentó de alguna manera sustituir sin éxito. Esto lo tenemos que tener presente para nuestras luchas. O sea, para no satisfacernos a veces con decir, existe una ley, pero que nos presentamos y aparecemos en el espacio público. Las abogadas, una de las cosas que observo en las personas, las mujeres que se forman en el campo del derecho, es también sobre cómo vestirse para aparecer en el foro público, ¿no? Entonces eso tiene que ver con algo muy arcaico, ¿no? Que es nosotras, las mujeres, nazando con la indisciplina. La indisciplina es femenina, la contestación, el desacato, la desobediencia son actos femeninos. ¿Por qué? Me llevó muchísimo tiempo dándome cuenta del por qué, y esto que voy a decir fue un preso que me lo hizo notar. Porque está en el Génesis. Porque está, y no solamente en el Génesis judeocristiano, en la Biblia, en el Viejo Testamento. O sea, fue el desacato del personaje originario femenino que lleva a la expulsión de la civilización entera del paraíso. Las mujeres colocamos en peligro a toda la sociedad. Eso está en la mente de ese juez que el carnicero no quiere ser. O sea, la mujer es sospechosa. Es sospechosa cuando ella va a acusar a alguien y es sospechosa, y la pena que se le da a ese alguien es pequeña con relación al delito que cometió. Es siempre insatisfactoria con relación al grave delito que ha cometido, porque la acusadora está bajo sospecha, la demandante está bajo sospecha, y es demasiado alta cuando la mujer es la acusada, es la que ha cometido la infracción. En eso ustedes ven el castigo a la mujer que viene de una antigüedad impresionante y que no está solamente en el occidente, no está solamente en los monoteísmos, sino que en los 5 continentes. No soy una estudiosa de la mitología, pero esto lo he rastreado, todo lo que he conseguido, en los 5 continentes, historias de origen de pueblos se basan en la infracción de una mujer originaria y en el castigo a esa mujer originaria como el paso primero de una civilización entera, el primer paso, el momento inicial de la historia de un pueblo. Entonces, no solamente el Génesis, pero eso es universal en el sentido de que está presente y disperso en el planeta. Esa idea de la propensión de la mujer a la inmoralidad, ¿no? Y a la desobediencia, ¿no? Por eso he dicho y he escrito en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, que el violador es nada más, no es otra cosa que un disciplinador del cuerpo violado. Es lo que toman las tesis de mi tesis. Lo que toman las tesis con el violador eres tú, el policía, el presidente, el juez. Ese violador eres tú, sale de ahí. De la idea que escribo en Las estructuras elementales de la violencia, de que el violador es alguien que va a castigar a la mujer, a disciplinarla y a conducirla al papel que le corresponde, que es un papel subordinado, oprimido, del cual emana un tributo que va a constituir la masculinidad. Eso es
la ley. Él representa en realidad no la infracción, sino justamente lo contrario de lo que pensamos, la ley. Porque viene de ese mundo arcaico, que es en nuestra civilización el Génesis. Me lo dijo un preso, es un preso que me dijo, pero mire, Eva, jamás me hubiera dado cuenta, me lo dijo un violador. Bien, sigamos. Entonces, en estos días pasados, la semana pasada, hace unos 10 días aproximadamente, tuve la suerte de estar en la Universidad Nacional de San Martín en la presentación de una investigación del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. Y se presentó un libro que ese laboratorio escribió, publicó, que se llama Desafíos de la Democracia Argentina en la Pospandemia, discursos de odio, prejuicios sociales y problemas de legitimación democrática. Hay un capítulo en ese libro que son los discursos de odio y el sesgo de género en la esfera pública digital. Lo que descubre ese laboratorio que nos interesa aquí a nosotros es que el 75% de los discursos de odio que ellos fueron levantando, que ellos fueron identificando, tiene en su foco a la mujer. O sea, nosotras somos el blanco de la mayor parte de los discursos de odio que están circulando en la sociedad. Y 5% son contra las sexualidades disidentes. O sea, la soberanía sobre el cuerpo es justamente el discurso de odio absolutamente mayoritario. Eso también es necesario entenderlo, considerarlo, porque ahí estamos frente al orden de estatus, o sea, el impedir de la condición de estatus, en donde la larguísima historia de la especie, ¿no? De acuerdo con un gran pensador, el ideólogo kurdo Öcalan, que ellos llaman de Öcalan, es en el fin del neolítico que la mujer continúa hasta ahora y continúa también en la cabeza de los operadores del derecho, pero no de los carniceros. Vamos a dudar de los carniceros un poquito aquí también, ¿no? Entonces, todo esto, cuando pensamos en cómo llevar al derecho a tener un impacto en la vida, es absolutamente indispensable pensar en cuáles son las dificultades para que el derecho tenga un impacto en la vida. El impacto que evidentemente por las cifras en constante aumento de la violencia contra las mujeres, es evidente que ese impacto todavía no lo alcanza, ¿no? Basta ver, por ejemplo, el juicio de la manada en España, ¿no? Que tuvo que llegar a la audiencia real de España para que con vergüenza ahí los jueces den una condena, porque hasta la instancia anterior no condenaba el derecho a los violadores, que se hizo público en el mundo, ¿no? La violación en manada, como hay violaciones todas, pero así se llaman las manadas en grupo, ¿no? En pandillas, en grupos de muchachos que para probarse mutuamente, de acuerdo con mi lectura de esos hechos, de la cual no voy a hablar aquí, pero de acuerdo con lo que leo, es en realidad un crimen que está dirigido a los otros, a los ojos de los otros hombres, está dirigido a los ojos de la fratria, ¿no? Para probar la masculinidad y titularse hombres. Todo lo cual, también de mis proverbios en los últimos tiempos es el siguiente: sin entender no podemos modificar la realidad. Sin comprender, solo con las fórmulas del derecho, solo con las consignas a las que volvemos andando a veces en círculos, sin comprender no se puede transformar el mundo. Entonces, todo esto va junto, y una comprensión de lo que causa los males que sufrimos es absolutamente indispensable. Entonces, tenemos este tema. ¿Cuál es la razón, o sea, de que nosotras las mujeres estamos en el foco de los discursos de odio, de la política, de las nuevas derechas, de los neofascismos?
no es fácil entenderlo, ¿no? Tengo mis propias hipótesis, ¿no? Por ejemplo, una pregunta con la que últimamente, en las últimas semanas, he concluido mis exposiciones públicas, es la siguiente, que es una pregunta que considero difícil de responder, es un desafío a la inteligencia. ¿Cuál es la relación entre las grandes fortunas, entre los intereses de los dueños del mundo, de aquellos que son detentores de la acumulación del capital que va en una velocidad impresionante, ¿no? La concentración va en una velocidad, sino que hay un problema de la velocidad en que transcurre, está caminando esa concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, ¿cuál es la relación entre los dueños de esas grandes fortunas, los grandes concentradores de dinero, que son aquellas figuras que están respaldadas por los discursos de odio? Hay una asociación entre el discurso de odio y las políticas de ultraderecha. Y las políticas de ultraderecha son las que defienden las grandes concentraciones, los adueñamientos de estos dueños y sus intereses, y un cuerpo de una mujer embarazada que quiere no continuar con su embarazo. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué existe claramente esa relación? O sea, estos seres, estas personas riquísimas, se oponen, en primer lugar y ante todo, a los derechos de la mujer, a su soberanía sobre su propio cuerpo y sexualidad. ¿Por qué? O sea, hay algo que sí podemos decir sin dudar. Nuestros antagonistas de Proyecto Histórico, nuestros adversarios, no digo enemigos porque no me gustan las políticas del enemigo, ya están demasiado fuertes en todas partes, pero nuestros adversarios de Proyecto Histórico, o sea, aquellos que se oponen a que reorientemos la historia en la dirección de un horizonte más benigno para más gente, o sea, hay algo que es y que están por detrás de la política que enuncia el odio, o sea, que son políticas donde estos discursos de odio son su método, vamos a decir así. Hay algo que sí podemos afirmar, dos cosas. En primer lugar, es que ellos sí saben, ¿no? Los think tanks que alimentan sus métodos y sus estrategias de manutención del poder, sí saben cuál es la relación entre las grandes fortunas y la falta de libertad de las mujeres sobre su cuerpo. Lo saben. Por eso lo promueven de una forma tan activa y consistente de Polo Norte al Polo Sur en todas partes. ¿Qué es lo que saben? Las invito a todas a pensarlo. Yo lo estoy pensando también. ¿Por qué esas dos cosas, gran fortuna y sus políticas, y mujeres y soberanía sobre el cuerpo, están en tensión y en oposición? Por eso nuestra soberanía sobre nuestro propio cuerpo amenaza el interés de las grandes fortunas. Ellos lo saben, nosotras no, pero tenemos que ponernos a pensarlo. El otro importante tema, la segunda afirmación que puedo hacer sin dudar, es que no se trata de una razón moral. ¿Por qué no se trata de una razón moral? Porque esa moral de la vida, si fuera verdad, si fuera verdadera y no fuera falsedad ideológica, esa moral de la vida estaría en todas partes. O sea, sería una moral que defendería los niños, los bebés, las vidas que están en las probetas de las clínicas de fecundación asistida. También sería una moral que defendería a los niños migrantes y las niñas migrantes. También defendería la vida de los niños y niñas de la calle, o sea, desamparados, maltratados. Defendería la vida en todas partes y no, la defiende solamente ahí, en una panza de mujer y nada más que ahí. Es mentira, ¿no? No es una razón moral. Es insustentable el argumento moral y es fácilmente desbancable
o sea, contestable el argumento moral. Entonces la razón es otra. Bien. De ahí paso a otro tema que es también importante mencionar, un saltito voy a dar aquí. Son temas que no puedo olvidarme de mencionar, por el tema que ustedes han trabajado, que es derecho y mujeres y género. Este otro tema lo llamo el error del garantismo. El garantismo es una gran posición, una grande doctrina jurídica, que en mi comprensión es una forma de acción afirmativa, o sea, a aquellas personas que son pobres y racializadas, o sea, pobres y no blancas, es necesario darles garantías de un juicio justo. Esto no es otra cosa que una de las formas de acción afirmativa, aunque no es generalmente definida de esta forma, pero como yo he trabajado mucho tiempo con acciones afirmativas, me doy cuenta de que hay, o sea, se va a dar un derecho, una garantía, algún grado de ventaja a aquellos que tienen una desventaja originada en la historia, que es la historia de la esclavitud, la historia de la conquista y la colonización, que es la historia del cuerpo racializado. O sea, un juez, un jurado, un agente, toda la gente mira con desconfianza a ese acusado y le atribuye anticipadamente el crimen del cual está acusado. Tiene menos garantías de un juicio justo. Entonces, en esa dirección, el garantismo es una gran doctrina que, digamos, un gran juez argentino, que es Eugenio Raúl Zaffaroni, ha defendido, sobre todo en el maravilloso libro En busca de las penas perdidas. Ok. Pero cuando el juicio tiene que ver con violencia de género, el garantismo tiene que ir en la otra dirección. Porque ¿quién está bajo sospecha? La acusadora. O sea, la dirección no tiene que ir hacia el lado de quien se defiende, pero la garantía debe ir en la dirección de quien acusa. Y ahí, entonces, la inteligencia de nuestro juez garantista, maravilloso, extraordinario, cuando habla de raza y clase, baja la persiana y no ve más. La misoginia le ofusca la inteligencia y la visión. Eso es triste, es duro, porque estamos hablando de grandes luminosidades jurídicas. Pero en el caso de los crímenes de género, cuando la acusadora es mujer, es ella que necesita de garantías de confianza. Eso no podía olvidarme de decirlo aquí. El otro tema fundamental es la idea de que el patriarcado es un sistema político, no es una moralidad, no es una religión, no es una costumbre, sino claramente, ¿por qué no es ni un sistema moral ni nada? Porque es universal, porque todas las culturas, todas las sociedades del mundo, en mayor o menor grado, tienen un régimen patriarcal vigente. Y las lecturas opuestas a eso no se pueden confirmar. O sea, hay lecturas opuestas a la universalidad del patriarcado, pero quien es antropólogo o antropóloga, como es mi caso, ha visto que en las sociedades tribales apenas contactadas, apenas intervenidas por el proceso de conquista y colonización, tienen su casa de los hombres, su casa de iniciación masculina, donde los niños, desde la niñez hasta la edad adulta, tienen que atravesar para titularse hombres. La masculinidad como titulación y obediente a un mandato de masculinidad es universal. Puedo dar inmensas pruebas, muchas de ellas están en mi obra, dispersas en una cantidad de ensayos que escribí. Entonces, estamos hablando de un sistema político basal, o sea, por eso la lucha feminista no es una lucha contra los hombres, ¿no? Es una lucha contra un sistema político, que es el patriarcado.
y que tiene su propia, inclusive, legalidad, su propia normativa, que son las normativas que estoy llamando de estatus, ¿no? Es la lucha contra este sistema político que hace que el feminismo sea un movimiento antisistémico, o sea, como antiguamente se hablaba, antiguamente hablo de los años 70, del movimiento sistémico anticapitalista, fue el de mi generación, el del activismo político de izquierda. Se olvidaba de que existía por debajo la extracción de una plusvalía que no era ni la de clase, también hay una plusvalía extraída a la raza, o sea, un valor no remunerado a aquellas personas racializadas, sus saberes y sus productos, pero hay una plusvalía extraída de género a la posición femenina en la sociedad. Entonces, esa plusvalía, ese sistema de extracción de plusvalía, ese menos valor del cuerpo de mujer, sus productos y saberes, ¿no?, es un orden plenamente político. Por eso, cada vez más afirmo, y eso es una idea, algo que percibí más recientemente, que los crímenes de género son crímenes, aun cuando sucedan entre cuatro paredes, en el aislamiento de la infernal familia nuclear, que creemos que es lo máximo, porque es la familia moderna, mi intimidad, mi privacidad, nada, ahí morimos, como nunca morimos antes. En el orden comunal, en el medio de estructura comunal, no se puede morir como se muere de feminicidio en la familia nuclear, blindada por cuatro paredes, dentro de las cuales nadie sabe lo que está sucediendo. El mundo de los individuos es el más peligroso para las mujeres y los niños y las niñas. Entonces, todo lo que nos sucede, la agresión a nuestro cuerpo, la agresión sexual a nuestro cuerpo, lo tenemos que aprender a considerar. No tengo mucho tiempo para expandir esto acá, solo estoy colocando las ideas así en un listado. Tenemos que aprender a verlo como un crimen político, porque responde a un orden que es el sistema político que llamamos patriarcado. Algo que debemos recordar. En las luchas contra el racismo existe una noción, una categoría que es la categoría conciencia de raza, conciencia racial. No todo el mundo la usa, pero sí se han dado cuenta de que es fundamental, porque hay cipayos, ¿no? Vemos la figura de Bolsonaro, ahora a veces con un hombre, con un seguidor negro atrás, cuando él es racista, explícitamente racista. Entonces, es necesario darse cuenta que se necesita una conciencia racial y que no basta el cuerpo. Para nosotras, las mujeres, es lo mismo. No basta tener un cuerpo de mujer. Hay mujeres que no tienen conciencia de género. Entonces, esa categoría no está creada y es necesario crearla, hablarla y defenderla. No basta el cuerpo, la conciencia de género para luchar por los derechos de las mujeres y darse cuenta de los peligros que nos circundan es absolutamente central. Falta poco. Voy a saltar aquí ¿no? En mi caso, sobre las luchas de las mujeres y el yo te creo, hermana y todo esto, debo decir que, y estoy acostumbradísima a ser, ¿cómo se dice? Cancelada. Casi que es divertido, me encanta. Yo no creo en los linchamientos sumarios, lo siento mucho, pero creo que nuestro movimiento entra en una fase de riesgo importante por los linchamientos sumarios. He recibido a veces mensajes de madres de hijos que se han suicidado, de hijos que han intentado suicidio, de hijos que han abandonado escuelas porque han sido sometidos a linchamientos sumarios. Entonces, como hemos defendido que el linchamiento sumario no es una medida, no lleva a la justicia en otros ámbitos de la vida, por ejemplo, en los gobiernos autoritarios lo que hubo es
fusilamientos, o sea, ejecuciones sumarias sin juicio, yo creo que siempre es necesario algún tipo de justo proceso, dándose cuenta de que el justo proceso no necesita ser estatal. Hay diferentes formas de justo proceso. Por ejemplo, y hay algunos errores, por ejemplo, cuando hablamos del escrache, en el momento en que el Estado argentino se retiró de los juicios y vino el periodo de la impunidad, eso no fue personas antes de realizar el escrache, hicieron indagaciones que a veces demoraron más de un año. Yo he preguntado, por ejemplo, a hijos, a las organizaciones que han llevado a cabo eso que llamamos de escrache, y siempre han explicado, no, hubo largas entrevistas a los vecinos, ¿no?, del mismo edificio, de los comercios cercanos, de los testigos, hasta poder decir, sí, esta es la persona que queremos linchar. Entonces no es un linchamiento sumario ni ha sido un escrache, porque me dio un tiempo y ese tiempo fue un tiempo de justo proceso. Entonces lo que es necesario saber es que existe el justo proceso estatal, raro, y existe el justo proceso comunal, o sea, de la propia sociedad y de la gente. Creo que el justo proceso estatal podría aprender cosas, procedimientos, maneras de hacer del justo proceso no estatal. Y ahí está un capítulo maravilloso de la antropología que cuando todavía no me había jubilado y daba clases regulares de antropología era lo que más me gustaba enseñar, que es el tema del pluralismo jurídico. O sea, las sociedades de estructura comunal nos enseñan otras formas de justo proceso, otras formas de impartimiento de justicia, ¿no? Tenemos en el momento presente un problema, que es el problema del fin de la razón, del fin del argumento humanitario. La razón humanitaria está claramente en retroceso, está en retirada. Yo veo esto claramente, hay una gran cantidad de signos de que hemos reingresado a una etapa eugenésica, donde el valor de la eugenía, o sea, los sobrantes, ¿no?, está casi que explícito. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en Brasil con la pandemia. O sea, no fue otra cosa, ¿no?, la actitud de Bolsonaro de decir, bueno, se van a morir los que tengan que morirse. Eso es un principio eugenésico explícito, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo que se le acusó a Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, que es la que acordó con Macri la deuda, el préstamo, que en realidad fue ilegítimo y criminal, delictivo, inclusive para las reglas del propio Fondo Monetario. Se le acusa a ella de haber dicho algo que no lo dijo así, que es, bueno, el problema es que hay demasiada gente mayor, o sea, yo ya tendría que estar, el problema que tenemos en la economía, eso es eugénico, no lo dijo, pero está en los documentos del Fondo Monetario Internacional, de su gestión, está en los documentos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hemos ingresado en una época en que la razón eugénica, no sé cómo se dice en español, eugenésica, ha tomado el lugar de la razón humanitaria. Eso es un gran peligro y un gran peligro para las mujeres también. Bien, finalmente, el feminismo al cual yo adhiero y creo que es fundamental adherir, que es un feminismo pluralista, contrario a vanguardias expurgadoras, puristas, inquisitoriales. Una política del enemigo no puede ser una política de las mujeres. No estoy de acuerdo con ella y llevan al desastre, inclusive llevan al descrédito. Como hemos avanzado tanto con el movimiento, tanto, en la manera en que la mujer tiene que estar presente en todas las series de televisión, en todas las películas, tenemos que estar presente, por lo menos eso, aunque sea como un token de reconocimiento de nuestra existencia diferenciada. Pero
no podemos caer. Los errores de aquellos que estamos del lado del campo crítico, de la conciencia crítica, los errores se pagan mucho más caros que los errores de nuestros antagonistas de proyecto histórico. Entonces, el feminismo tiene que ser pluralista, y el único límite al pluralismo es aquellos sectores del mundo, dentro y fuera del feminismo, que no son pluralistas, o sea, que son monopólicos, que tienen verdades monopólicas. Estamos realmente transformando el mundo. Nos falta el tema de la violencia, al que voy a referirme ahora al final. Pero en todo, las mujeres estamos incidiendo en las prácticas y en las conciencias de una manera verificable. Pero esto no lo estamos haciendo solamente por nosotras. Yo soy crítica, no tengo tiempo de desarrollar ese tema ahora, de la minoritización. O sea, durante mucho tiempo, de acuerdo con la matriz multicultural de la política, que fue la matriz que se impuso inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, fue una especie de pacto, de negociación entre el mundo del este y del oeste, el proyecto multicultural, que fue inclusive que cambió en menos de una década, cambió de una forma impresionante el proyecto político del campo crítico, porque de un proyecto antisistémico que fue hasta los años 70, a un proyecto de inclusión al sistema, que fue el proyecto multicultural. O sea, imagínense, 180 grados de cambio de la brújula política. Fue político antes de destruir el sistema. Inmediatamente después cae el muro, década de 80, el proyecto es incluir al sistema. O sea, eso fue la política a la cual el multiculturalismo nos llevó. Yo también fui una activista dentro de la política de acciones afirmativas y el inclusivismo de las mujeres, de los sectores de disidencias sexuales, de los indígenas, de la gente afrodescendiente, incluirlos, cuando antes luchábamos por la ruptura del sistema. Todo bien, pero hoy creo el multiculturalismo como proyecto fue cerrado, o sea, no es más. Después de Trump, Bolsonaro y los Mileis que tenemos por aquí, el proyecto multicultural no es más la propuesta de negociación entre, digamos, los socialismos y los capitalismos, o el capitalismo. No hay más ese interregno negociador entre los dos mundos, entre las dos ideologías, sino que se ha cancelado el proyecto multicultural. Si pensamos que todavía está sobre la mesa, estamos equivocados, no es eso más. Por eso puedo hablar de la decadencia de la razón humanitaria, el proyecto eugenésico claro, explícito, si nos ponemos a observar, y entonces nuestro proyecto feminista no lo podemos pensar más en términos de una minoría, y hay que abrir los ojos y percibir que la minoritización de este movimiento y de todos los otros movimientos sociales es un error. La transformación del mundo desde una perspectiva, desde una politicidad femenina, desde una historia de las mujeres, la transformación del mundo desde una perspectiva afrodescendiente, africana, comunal, la transformación del mundo desde una perspectiva indígena, amerindia, son movimientos antisistémicos, todos para el bien de toda la sociedad y de toda la humanidad. No es por el bien de una minoría, y eso es necesario entenderlo y hablarlo. Ahora, ¿por qué no hemos conseguido hacer ceder la violencia feminicida y al contrario, crece?
¿Por qué una ley muy punitiva? O sea, tremendamente punitiva para el feminicida no lo hace dudar en la hora de alzar la mano y matar a una mujer, aún sabiendo que puede caer sobre el perpetrador, una condena a veces de por vida. Porque el mandato de masculinidad es visto casi como un mandato divino, o sea, y responde a una convicción y casi yo diría a un sagrado. Les cuento algo bastante tragicómico, sería cómico si no fuera trágico. En un momento es que estaba un traductor traduciendo algo mío al inglés, me dice, no puedo traducir la frase mandato de masculinidad porque no existe, o sea, busco y no existe mandate of masculinity en inglés, entonces le voy a poner the rule of masculinity, la regla de masculinidad. No, le digo, no es lo mismo la regla de masculinidad, porque el mandato de masculinidad tiene una doble mano, o sea, yo hago una investidura de hombre, pero al mismo tiempo, es un tema de Foucault en realidad, al mismo tiempo que hago esta investidura de hombre, al mismo tiempo lo tengo gobernado a este investido, porque ese mandato proviene de un orden que al mismo tiempo le da la investidura, pero se la retiene y le pone exigencias, le pone condiciones de existencia a esa investidura. Entonces es mandato porque la noción de mandato tiene esa doble vía. Lo invisto se dice en español, y lo retengo, lo controlo. Entonces voy yo al Google y en lugar de poner mandate of masculinity pongo masculine mandate. ¿Y qué encuentro? Pues nada más y nada menos que un libro de teología ultraconservadora. El masculine mandate es un orden de Dios, o sea, es la orden el macho alfa es la divinidad y todos los que siguen van a constituirse hombres, no mujeres. Somos la costilla, pero no somos aquellas personas que van a estar investidas por imitación de aquel mandato de masculinidad que lo encarna Dios. O no sé si lo encarna porque no está encarnado, pero lo coespiritualiza Dios. Es un concepto teológico de la teología más conservadora. Entonces, si el hombre no cede a la ley, porque ceder a la ley implica ceder su estatus, que es el estatus de hombre, que lo hace humano. La humanidad masculina está tremendamente comprometida por el mandato de masculinidad. Bien. De ahí voy a deducir, estoy hipersintetizando una serie de cuestiones, pero de ahí voy a concluir que aquello que en mis textos iniciales consideré una fratria, la fratria masculina, la hermandad masculina, la cofradía masculina, en realidad es una corporación. La masculinidad es la primera, más básica, más fundacional de todas las corporaciones que son un mal de la democracia contemporánea. Si ustedes van a ver, hay una infección corporativa en las instituciones, el derecho, la policía, las Fuerzas Armadas, mismo la mía, la academia, están infectadas, están malogradas por la corporatividad. Y la primera lección corporativa es la masculinidad. ¿Y por qué tiene que ver con lo que les estaba diciendo? Porque la corporación masculina y las otras también tienen dos reglas, dos predicados, dos características. La primera es que son internamente jerárquicas, la obediencia es férrea. Y la segunda es que la primera ley es la lealtad corporativa. Todo se puede infligir, absolutamente todo, el derecho a la vida, a la propiedad, a la dignidad humana, todo lo que quieran. Pero el castigo es máximo cuando se inflige, ¿se dice en español? Se inflige
la lealtad corporativa. Entonces este hombre prefiere matar a infligir, traicionar, desobedecer a la lealtad corporativa, que es la lealtad a su titularidad, a la posición masculina. Entonces, con eso, yo creo que no hablé tanto de derecho, pero hablé de cosas que impiden el correcto y eficaz ejercicio de la ley sobre la sociedad. Gracias, Rita. Tengo agua, pero sé cómo está. Sí. La dejamos descansar un poquito mientras hago algún comentario sobre la enorme cantidad de cosas, porque es casi un tejido genealógico, ¿no? Desde tus primeros libros ir complejizando, sí. E ir llegando. Eso es lo que fui haciendo, ¿no? Sí. Hermoso. Desdoblando desde el primer momento las cosas que pensé, ¿no? Y quiero comenzar por pensar lo primero a lo que Rita se refirió, que es la importancia de la conversación. Lo quiero pensar en parte porque desde el encuentro con Rita hace unos años, cuando volvió a Argentina, por suerte, es el estado en que estamos, en un permanente estado de conversación. Pero también pensándolo en relación con algunas cuestiones epistemológicas. Hay un filósofo que se llama Richard Rorty, que tiene un libro de unos cuantos años, de tener 20 años, que no es nada, como sabemos, 20 años no. que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza. Es un libro interesante porque Rorty allí trabaja esta metáfora del espejo de la naturaleza diciendo hay una ficción del poder humano, del conocimiento, que hace que se piense la filosofía o se piense la ciencia, se piense el saber como la verdad sobre la naturaleza. Hay un mundo, y el saber es un espejo que nos muestra el mundo tal como es. Y obviamente las diferencias, las discusiones, inclusive el apartamiento de ciertas verdades sobre el mundo como no relevantes, como insignificantes, tiene que ver con que ciertos saberes se han erigido como la verdad y otros han quedado como meras opiniones, como aspectos desvalorizados. Y entonces Richard Rorty dice, estamos en un momento de crisis, es un momento que viene durando mucho, ¿no? Esto que les digo, el libro de Rorty, otro filósofo, escribió un libro llamado Crisis. La crisis tenía que ver con la crisis del pensamiento europeo y la crisis de la ciencia. Precisamente pensando que después de la guerra todo aquello que había sido un aspecto positivo del saber estaba aplicado a la destrucción y estaba aplicado, la ciencia había seguido su camino sin atarse a las necesidades humanas, a resolver los problemas humanos. Y él decía, el origen de la ciencia fueron preocupaciones humanas. Él hablaba de algo que ocurrió en la modernidad, que fue la matematización de la ciencia. La ciencia se resuelve de manera matemática, se resuelve con fórmulas abstractas. Pero en realidad, el origen de la geometría era una necesidad muy práctica. La geometría tiene un origen en Egipto, que como su nombre lo indica, geo quiere decir tierra, tiene que ver con la medición de la tierra, con la agrimensura. O sea, en Egipto se les inundaba por el Nilo cada 2 por 3 y tenía que volver a demarcar los terrenos, y entonces esa necesidad de medir y de tener una regla para una necesidad práctica, la transformaron los griegos en una idea abstracta, ya desprendida de las necesidades humanas. El paso de la antigüedad a esa razón europea, que tiene origen en Grecia, es el paso a una abstracción que ya no tiene que ver con las necesidades humanas. Ahora, esas respuestas universales en algún momento dejan de resolver problemas y empiezan a entrar en crisis y a fracasar. Cuando empiezan a fallar, Rita cuando decía el único límite al pluralismo son los sectores con verdades monopólicas, ¿no? Bueno, la ciencia tuvo durante mucho tiempo la verdad monopólica, pero hay otras verdades que
empezaron a ser escuchadas porque esa verdad monopólica no resolvió los problemas. Y entonces ahí viene la frase que quería mencionar de Rorty. Él dice, cuando se acaban los paradigmas hegemónicos de explicación científica, aparece el suave tiempo de la conversación. La conversación tiene que ver con que no hay una imposición, no estamos ateniéndonos a un paradigma común y quizás parte del problema de la justicia tiene, vos decías, no se puede reconstruir un mundo por la Constitución y las leyes, porque no hay una derivación lógica, estoy acá y no están bullying ni al churrón y por eso puedo decir eso, no hay una derivación lógica entre la ley, las leyes abstractas y los hechos, sino que esta posibilidad de un ida y vuelta, de un intercambio, donde no se trata de suprimir al otro y dejarlo fuera de la razón, sino de ir avanzando en común, despacio, hacia problemas que preocupan en común, es ese suave tiempo de la conversación. Sin embargo, estamos en un tiempo donde justamente los diálogos están impedidos por muchísimas condiciones. Hay condiciones para el diálogo, como las hay para cualquier otra actividad humana. Hay reglas para el diálogo. Reglas que tienen que ver con no suprimir la opinión de la otra persona, con darle a la opinión de la otra persona el mejor sentido posible, no ridiculizarla, anularla y sacarla del terreno de esa interlocución, de ese diálogo. Tiene que ver con generar un ámbito de confiabilidad. Ese diálogo no es nada más que una herramienta de manipulación o de dominio, sino que ambas partes estarían intentando llegar a un punto común, a un punto de consenso, o al menos, como nos ha ocurrido en los encuentros nacionales de mujeres durante más de 3 décadas, dejar claro que hay puntos de consenso y puntos de disenso, y cada año se va retomando ese diálogo pensando que se logran consensuar algunas cosas y otras quedan en disenso sin que esto implique desplazar y eliminar a las personas que disienten. Y eso tiene que ver con la convicción en el Encuentro Nacional de Mujeres, que yo creo que es una convicción virtuosa y una regla muy virtuosa puesta desde el comienzo, de no votar. No votar porque votar implica que la minoría queda suprimida. Y acá mayorías y minorías van a quedar en esas memorias de los encuentros, en una constatación de cómo va variando ese movimiento que siempre ha sido extraordinariamente diverso. Siempre ha sido extraordinariamente diverso. No están las condiciones para el diálogo y este año por primera vez en la historia de los encuentros hemos tenido 2 encuentros. ¿Por qué esa intemperancia que implica que no nos podemos escuchar? No toleramos escuchar esa otra posición. Nos vamos sesgando y quedando solamente con aquello que concordamos, donde la concordia no quiere decir como etimológicamente volver a pasar por el corazón, no tenemos las mismas cosas en el corazón, sino que eliminamos aquello que nos confronta, nos hace tener el esfuerzo intelectual, pero también el esfuerzo moral, de pensar el mundo desde la perspectiva que la otra persona nos propone. Y lo digo en términos abstractos, y no solamente femeninos, porque no es solo que está pasando en el feminismo. Cuando Patricia comentaba al comienzo el desafío que nos pusimos con este seminario y que realmente me dio como un golpe al corazón verlas tridimensionalmente después de tantos álbumes de estampillas que tuvimos durante todo el semestre, la alegría hermosa de poder hacer este cierre y encontrarnos personalmente. Lo que pensamos con Patricia fue vamos a tomar temas muy polémicos, pero advertimos, esto va a ser cada vez peor, no cada vez mejor, no vamos a dar respuestas y soluciones, vamos a hacer ida y vuelta, y yo creo que algo de lo más valioso, y que uno de ustedes lo hizo notar en sus mensajes y en sus respuestas, es que hubo mucho respeto por la diversidad. Sabíamos, fuimos decodificando posiciones diferentes en cada una de nosotras, y sin embargo hubo esa apertura a escuchar, a ver esos otros puntos de vista y a no cerrar el problema. Creo que no cerramos ninguno de los problemas que nos planteamos, pero sí sobrevolamos una enorme diversidad en su lugar, poder tomar posición. Esto sí me parece importante, tener claridad en cómo tomar posición frente a determinado tipo de problemas. Hay algo que dijo
Rita, que tiene... Y quiero decir que esto nos lo hemos planteado, por supuesto, desde aquellos grupos que hemos quedado al margen del modo, del modo centralista del derecho, del modo patriarcal del derecho, aquellas subjetividades que hemos quedado fuera por marcas en los cuerpos, porque nuestros cuerpos no eran ese cuerpo blanco, masculino, adulto, capaz, etcétera. Y ahí hay dos conceptos que me parece que en estos años han estado circulando. Uno, el que tiene que ver con las diversidades de género, el concepto que tiene que ver con los cuerpos, los dos, por eso me parecieron interesantes, la idea de incorporar, de poner en el libro pensado por el derecho, poner el derecho. Ahí están los principios de Yogyakarta, ¿no? Para pensar desde las diversidades nuevamente los derechos, reescribirlos y poder incorporarlos, ponerlos en los cuerpos diversos. Y el otro, que me parece hermoso, es un concepto comunitario, que es la idea de acuerpar, el concepto de acuerpar, de volvernos comunidad para poder en comunidad pensar, no solo pensar, sino actuar. Aquí Rita puso en duda esa idea marxista de que no se trata de comprender el mundo, sino de transformarlo, porque el mundo es injusto, y entonces el objetivo no es comprenderlo, sino transformarlo. Y Rita dijo, sin comprensión no hay transformación posible de la realidad. Y eso tiene que ver con una disputa con los modos de intervención sobre la realidad. Y también tiene que ver, ya te dejé descansar un ratito, entonces ahora viene la pregunta, ahora que la voy a hacer dibujitos y relajada, todo esto fue para dejarla descansar un poquito y pensar. Porque estamos en la academia, estamos acá en una facultad muy importante, abajo están todos los presidentes que salieron de esta facultad, nos están diciendo algo. Sí, que la facultad... Pero estamos en un ámbito académico donde casi todas las personas que somos feministas, yo diría que todas las personas que somos feministas, tenemos ambos objetivos, queremos comprender y queremos transformar, tenemos los dos objetivos. Entonces hay un modo de estar en la academia, que es un modo no cerrado, no obtuso, no dogmático, no transformándonos en corporación, que era uno de los riesgos que planteabas, bueno, una academia separada de todo lo que es el activismo o todo lo que son las demandas de los movimientos sociales. ¿Qué hacemos en la academia, en una facultad de Derecho, desde el feminismo? Y luego vamos a dar, luego que Rita piense un poquito ahora y a ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda en la academia entonces si estamos poniendo en juego esta relevancia del pluralismo, de un pluralismo donde hay alternativas de verdades que tenemos que evaluar y que son relevantes para determinadas posiciones culturales y también para ciertas necesidades humanas? Me gustaría que 2 o 3 de las preguntas entonces también, Patricia, eso lo manejas vos, surgieran entonces de acá de nuestras compañeras y también de quienes están en la distancia. Como quieran. Como vos estés más cómoda. Lo que tú quieras. Puedo responder con mi disciplina es la antropología, ¿no? Pero creo que se aplica a las cosas que, mi reflexión. Primero que en mi penúltimo libro yo propongo lo que llamo una antropología por demanda, que en la traducción al inglés el traductor lo mejoró. En lugar de poner on demand, que parecería de delivery, ¿no? Una antropología de delivery, le puso a responsive anthropology, o sea, una antropología que responde más que pregunta. Claro, y en el derecho yo creo que lo que falta también es que está pensado de una forma endogámica, ¿no? Una escucha de lo que existe, claro, lo que se llama el whistleblower, ¿no? el que va a decir lo que la sociedad necesita, ¿no? De lo que se está pidiendo, a gritos, ¿no? ¿Qué es lo que el mundo de las mujeres
El problema de las mujeres pide a gritos, saber realmente escuchar. Y que a veces creo que no se puede, que la ley tiene que ser más un impulsor de una transformación social. O sea, ¿cómo se consigue que la ley transforme los comportamientos, ¿no? Sin eso, en realidad, por más que haya punición, que es el problema del punitivismo, ¿no? No basta con punir si no se transforma, si la ley no es un discurso que llega a destino. Por eso decía al principio, entre las primeras cosas que dije, es que la ley o es un discurso o no es nada, o es un discurso eficaz, eficiente, potente, que llega a destino, porque yo no creo en una causalidad. ¿Por qué si un marciano viene acá y pregunta los códigos no va a saber nada sobre la manera en que realmente vivimos? Porque es un error pensar que la ley tiene una relación causal con la vida, no causa comportamiento, ¿no? Y eso es muy fácil de probar, inclusive con un tema que es nuestro, pero que el tema que lo prueba para todos los campos, que es el aborto. O sea, en Argentina hace casi 100 años que hay una ley contra el aborto, pero ninguna mujer jamás dejó de hacer un aborto porque existe la ley. Eso muestra cabalmente que la ley no causa comportamiento, a no ser que convenza de que la lechuga que tenemos adentro, porque la lechuga también es vida, pero también la cortamos y la comemos, ¿no? O sea, por la vida. Es absurdo, eso es absurdo. Durante mucho tiempo en la historia del catolicismo se pensó que era una persona, una vida humana, cuando existía libre albedrío. Antes del libre albedrío no existía. Santo Tomás, varios santos que pensaron la cuestión, dijeron, hay libre albedrío, hay persona humana. No hay libre albedrío, o sea, no se sabe si la persona va para el cielo o al infierno. No hay persona humana. Y no había, o sea, es muy reciente la neurosis del aborto, la obsesión con el aborto, lo cual suscita para mí desconfianza. Y ni siquiera la... Entonces, por ejemplo, conozco los casos, porque me han llegado por personas que me han contado, de médicos que son objetores de conciencia y que han hecho un aborto en su hija, obstetras, ginecólogos. Hay un médico famoso en Córdoba que es uno de los objetores de conciencia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esa objeción de conciencia, ¿no? Perdón que me desvié del tema. ¿Qué es? Y yo tengo mi propia manera de comprenderla. ¿Cuál es? ¿Quiénes fueron las aborteras? Por ejemplo, hasta mi infancia, tengo 71 años. Escuchaba así a veces unas conversaciones. La abortera era una persona pobre, muy pobre, enfermera, pero no una graduada de enfermería como los días de hoy. Enfermera, casi una sirvienta, generalmente no blanca, que iba a la mujer y le hacía un aborto. Yo creo que en la objeción de conciencia hay una cuestión de clase. El médico no quiere perder su estatus, de nuevo, más que de clase, de estatus. No quiere ser lo que sabe que por mucho tiempo en la historia fue la abortera. No quiere ser un abortero. Creo que va por ahí, que es una cuestión de estigma. No quiere cargar ese estigma. Entonces, no creo en la objeción de conciencia. La creo en otros campos, como la gente que no quiere, los soldados que no quisieron ir a la guerra de Vietnam, fueron objetores de conciencia, pero en el del aborto no me la cuentan, a mí no. Bueno, entonces, ¿por qué me fui para este lado? Entonces la ley no causa, porque si la ley fuera capaz de causar comportamiento, vendría un marciano y diría, en esta sociedad nadie hace un aborto, pero es falso. Cualquier persona busca un aborto cuando lo necesita. Entonces la ley no tiene ese impacto, no tiene eficacia simbólica, no convence de que unos milloncitos de células son una persona humana. Es falso. Y luego, el otro tema que es nuestra, entonces, ¿qué hace el derecho? ¿Qué hacemos todas las humanidades? Y yo incluyo el derecho en el campo de las humanidades. Nombrar. ¿Y qué es el nombrar? Es dar forma. El nombre
y el conjunto de nombres dan la grilla que filtra la realidad, que es, cualquier lacaniano sabe, ¿no? El real es inaccesible, la realidad como tal es inaccesible, solo a través de un sistema de nombres, ¿no? Que dan la grilla cognitiva, que accedemos, hacemos el recorte de lo real al cual accedemos con la conciencia, nuestra conciencia accede. Entonces, el derecho forma parte de ese gran conjunto de disciplinas que, y así creo que debe aprenderse, que da forma a la realidad porque le pone nombres a lo que debe ser, a lo que no debe ser, a lo que debe ser evitado, etc. Y ahí había otra parte que no la voy a elaborar ahora, pero que es necesario tenerla en cuenta. Uno habla de las normas, de las leyes, pero en muchas sociedades las leyes son prescriptivas, o sea, dicen cómo el mundo debería ser, cómo el comportamiento de las personas debería ser. Eso incluye inclusive en el Islam prefundamentalista. El Islam se vuelve fundamentalista por influencia, por impacto de Occidente. La versión más occidentalizada del Islam es el fundamentalismo, porque entra la ley positiva. Entonces, positiva en el Corán. La ley coránica, como también la ley judía, era una ley, como la ley de los pueblos indígenas, es una ley prescriptiva, no es una norma proscriptiva que genera enemigos, o sea, que corta cabezas, que castiga. Es muy importante entender la dimensión prescriptiva de las normativas y la dimensión proscriptiva, punitiva de las normativas, que no son la misma. Y hay muchos ejemplos, no quiero dar, estoy muy cansada ahora, pero eso llegué a esa conclusión escuchando cosas del derecho indígena, por ejemplo, que se interpretan mal porque se está positivando. Y al positivarse, como se positiva el Corán con el fundamentalismo, crean el horror. O sea, dan origen a horrores. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el nombrar, entender lo que significa el nombrar, el prescribir, el organizar el mundo, en crear una ética y una moral, que no son lo mismo, es el papel central de toda normativa, de todo derecho. Bueno, hay varias intervenciones en el chat mientras estamos transmitiendo por streaming, personas que entraron desde Brasil, México, Paraguay, Uruguay, Bélgica. Tampoco me puse a relevar todos los lugares aparte del interior, pero sí hay dos preguntas específicas. Una de ellas es de Ada y dice: Roxin habla de la función preventiva y persuasiva de la norma. ¿Qué piensa acerca del alcance de esta función preventiva y persuasiva respecto del femicidio? Y en relación a lo que venía conversando recién, es cuál sería la relación entre los grupos concentrados de capital y el aborto. ¿Es un tema de estatus? No. Es una pregunta de Marisa. No. La primera, bueno, claro, si la ley no tiene la capacidad de persuadir y disuadir, las dos cosas, persuadir y disuadir, yo lo dije en mi exposición, lo dije y insistí en eso, la ley no existe, no tiene una eficacia material. Eso lo dije. ¿Y cómo sería lo preventivo, no? Y ahí entra la cuestión de comprender qué está por detrás del crimen feminicida. Si no lo entendemos, como en este caso de que se pierde el estatus masculino, el hombre pierde su calidad de gente, su calidad de ser humano. En la mentalidad de muchos hombres, eso lo escuché en la cárcel. Si no se hace alguna cosa de manera que el tributo de la mujer fluya en la dirección de la construcción de la posición masculina de un hombre, la posición masculina, el ser hombre, le viene de algo, de un tributo, le llamo yo en mi libro, de un tributo que fluye desde la posición femenina a la masculina y lo constituye como hombre. Si no hay ese flujo, si no hay esa
esa consumición, para decirlo de otra forma, un hombre no se hace hombre. Entonces, es tan fuerte el mandato de masculinidad y que la posición masculina es una condición sine qua non para que el hombre sea plenamente humano, y así están socializados y enseñados los hombres, que lo realmente preventivo es desmontar el mandato de masculinidad. Y eso es del interés de los hombres, no solo de nosotras. Sufrimos las consecuencias, pero los hombres también las sufren. El hombre muere antes en cualquier país del mundo. En todos los países del mundo la expectativa de vida de los hombres es menor que la expectativa de vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque mantener las exigencias, cumplir con las exigencias del mandato de masculinidad es mortal. En algunos lugares implica la ley la muerte muy temprana, por ejemplo, en el Triángulo Norte de América Central, El Salvador, México ahora, que es una situación terrible, el querido país de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, en Colombia, y está bajando hacia el sur, decir que todavía tenemos algunos mecanismos de la propia sociedad para frenar, pero si miramos Rosario, por ejemplo, algunos espacios en el conurbano y algunos espacios en el conurbano de Córdoba, o sea, está la mafialización, el control paraestatal de la vida en un orden que se ha mafializado, hace con que muchos niños mueran, muchos jóvenes. O sea, en Puerto Rico los pandilleros ya dejan dicho desde temprano cómo quieren que sea su funeral. Busquen en Google funeral de pandilleros Puerto Rico y van a ver cosas que serían cómicas si no fueran trágicas. O sea, ya considera que morirá joven. Entonces, ¿eso por qué? Porque el reclutamiento para las guerras, para todas las guerras, pero muy especialmente las nuevas formas de la guerra contemporánea, son reclutamientos basados en el mandato de masculinidad, en el deseo del hombre de ser un hombre. El niño quiere antes que nada ser un hombre y para eso muere a los 20 años o antes. O sea, quiere haber matado a los 14, por ejemplo. Eso existe. Entonces, el mandato de masculinidad es de interés masculino, entender que el hombre ha entrado en un mal negocio, o sea, que es un mal cálculo, que es una mal negocio, yo le llamaría, en una furada se llamaría en portugués, en un negocio furado, o sea, aceptando un mandato que le exige ciertas pruebas para ser hombre, y que esas pruebas en algunos medios, en algunos contextos, son las pruebas de exhibir crueldad y matar. Entonces, sin el desmonte del mandato de masculinidad no tendremos una eficacia del derecho. Muchas gracias, Rita. ¿Y cuál es la relación entre el dinero y el aborto? ¿Saben qué? Yo en algunas oportunidades he dicho lo que pienso que es lo que une, pero lo mejor es que lo pensemos todas, porque pensando colectivamente, muchas cabezas siempre piensan mejor que una, dos mejor que una, tres mejor que dos, cuatro mejor que tres. Mucha gente pensando para entender por qué es defendido con tanta garra y saña que la mujer no pueda tener soberanía sobre su propio cuerpo y sexualidad. Eso es fundamental para la manutención de las grandes riquezas, de la acumulación, de la concentración y el sistema capitalista. Pensémoslo. Alguna persona puede pensarlo mejor que yo. Entonces no voy a decir cuál pienso que es la relación. Quedamos entonces en deuda con Rita Segato. Hay una invitación a pensar, una invitación a seguir pensando, y bueno, como siempre, nos da pena los finales. Queremos con esto cerrar este precioso seminario donde nos planteamos tantos problemas y circularon tantas y diversas posiciones. Es hermoso que haya sido con vos, Rita, que ya hemos podido compartirlo. Así que damos por cerrado este curso y agradecemos muchísimo la presencia de todas las personas que están acá, en mi caso sobre todo al Observatorio de Género en la Justicia, que es mi
mi sostén laboral en la vida cotidiana. Hace 15 días que no veía al equipo porque estuve fuera del país, es muy emocionante entonces poder compartirlo acá con ustedes. Gracias. Me dicen que afuera hay un brindis, estamos todos invitados a salir, acá en el foyer, acá en el hall, pero despacito, por favor. Despacito.